termodinámica, calorimetría. ¿Sí? Y habíamos quedado primero en revisar una de las ideas esenciales de cómo se transfiere la energía térmica entre dos elementos. ¿Sí? Esencialmente siempre hay una transferencia de energía hasta que estos elementos alcanzan lo que se conoce como el equilibrio térmico. Habíamos dicho que esa energía que se transmite entre un cuerpo y otro cuando se colocan, por ejemplo, en contacto, esos elementos se transfieren lo que nosotros llamamos calor. ¿Sí? Ya habíamos dicho también que es distinto decir que una temperatura de un cuerpo es alta o la temperatura de un lugar es alta. Ese debería ser el concepto correcto en vez de decir hace calor, como uno está acostumbrado. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, el calor, ¿qué significa o qué implica? Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. ¿Sí? Habíamos visto esa idea, habíamos visto un par de ejercicios. ¿Sí? La gente que ya hizo el control se dio cuenta de eso. ¿Sí? Por ejemplo, donde nosotros podemos determinar varias cosillas. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, una cantidad de agua aumenta su temperatura desde los 17 hasta los 355 Kelvin. Luego de recibir 1300 kilocalorías. Entonces, ¿cuánta masa de agua era la que había ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer ahí? Primero había que transformar la temperatura, ¿sí? Porque habíamos dicho que en esta expresión se utiliza el delta temperatura. ¿Qué significa delta temperatura? Una variación de temperatura. Y dijimos que esa variación siempre iba a tener esta estructura que es la temperatura final menos la temperatura inicial, o la temperatura 2 menos la 1, como usted quiera llamarla. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos que hacer la transformación porque dice que va de los 17 a los 355. ¿Sí? ¿Qué había que hacer entonces primero para transformar los 355 a Celsius? ¿Qué se hacía? Se restaba, muy bien. Entonces la temperatura en este caso era 355 menos 273. Dijimos que el valor exacto, preciso, es 273,15, pero para hacer cálculos rápidos no es tan terrible. Y eso da, no me acuerdo, 53, 23, 27 y 55 son 82 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, tenemos dos opciones, acuérdense. Porque habíamos dicho que hay un pequeño, entre comillas, truco. ¿Sí? Y es que cuando nosotros nos piden el delta temperatura, ¿sí? Ya sea que usted haga el delta temperatura, lo haga en Kelvin solamente, o lo haga en Celsius, el resultado es el mismo. Pero tienen que estar las dos unidades iguales, eso sí. ¿Sí? Entonces lo pasamos ahora, por ejemplo, a Celsius, son 82, ¿sí? Menos los 17 iniciales. ¿Ya? Y eso es lo que nos da la diferencia, que son 5, 65, 65, ¿sí? Este ejercicio con este terminamos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Estamos refrescando la memoria. 35 grados Celsius. Entonces recuerde que por obra y gracia de la física hay una coincidencia hermosa, y es que cuando usted hace la diferencia entre Celsius o le hace la diferencia entre Kelvin, el resultado es el mismo. ¿Sí? Exactamente el mismo. Ya, y por lo tanto ahora tendríamos que hacer la operación. Nos piden calor, masa, coeficiente de calor específico y la diferencia de temperatura. Así que ahora solamente habría que reemplazar, ¿sí? Porque el calor me lo dan, 1300 kilocalorías, ¿sí? La masa de agua es lo que nos preguntan, así que no sabemos cuánto vale. El calor específico del agua viene en la tablita y es 1, así que tiene un valor súper sencillo. Kilogramos Kelvin. ¿Sí? Y la diferencia de temperatura que recién encontramos, que son estos 82
que vamos a colocar como Kelvin. Porque recuerde usted que da lo mismo. Ya, y ¿cómo despejo ahí entonces la masa? ¿Qué tengo que hacer ahí para saber cuánta masa hay? ¿Dividir qué cosa? Entonces, la masa que tengo acá, como valor incógnito, ¿cuánto? Ahí sí. Ah, porque lo hice desordenado. Solo por desordenado. 65. Ahí sí. ¿Sí? Entonces la masa, ¿qué es lo que queremos saber? Todos estos términos que están acá multiplicando los pasamos dividiendo. 1 dividiendo, ¿da lo mismo? ¿Sí? Así que dividimos, nos va a quedar en kilogramos el resultado. ¿Sí? Ah, 65.320 o 220. Hacemos el proceso, dividimos. Sí, nos da 20. Pasamos estos términos que están acá dividiendo. Y nos da eso. ¿Qué es TF? Temperatura final, temperatura inicial. Preguntas, dudas. Pregunte. ¿No? Creo que yo quedé un poco enredada con ¿Dónde? la temperatura. Porque yo porque yo pensé que no, pero los 7 grados Celsius ¿Cuánto le dio? ¿Cuál aproximadamente? Entonces, atención. De nuevo acá, tenemos que hay que hacer la diferencia de temperatura. ¿Sí? Y la diferencia de temperatura tiene una característica especial, y es que si hacemos la diferencia en Kelvin o la hacemos en Celsius, da lo mismo. Entonces, acá lo que hicimos fue hacerla en Celsius. Pero si usted la hace en Kelvin, le da lo mismo. Como usted le dio 65, él le dio 65, lo mismo. Da lo mismo cuando las dos haga, siempre cuando llegue a los 65. ¿Sí? Cuando es solo una temperatura, da igual si Sí. ¿Cómo era? Estaba en 17 grados Celsius y esta en 355. Por eso había que transformar una de las dos para dejarla igual. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. la temperatura final. ¿Cómo? La temperatura final. ¿Qué cosa? ¿Cómo llegó a ser? Los 355 que están ahí lo transformamos a Celsius. Que le quitamos 12 minutos. ¿Qué significa cada una de las fórmulas? ¿Qué significa los dedos de las fórmulas? ¿Cuál es? ¿Esta? Calor, masa, calor específico y variación de temperatura. ¿La C cuál significa? Calor específico. ¿Y cómo se saca eso? Ahí está la tabla. Más preguntas. Pregunte. Pregunte. Profe, yo no entiendo esa parte de lo que sale la Q. No, pero esa parte que sale la Q. Ya. Yo no entiendo. Ya.
¿Qué significa la Q? ¿Y eso siempre calor? Calor, muy bien. ¿Qué más? Específico y variación de temperatura. Entonces, ahí me dice que recibió 1300 kilocalorías. No dice que es calor específicamente, pero tú tienes que decir, kilocalorías es calor. ¿Sí? Entonces, por eso estos 1300 van acá en el calor. ¿Sí? Y ahí el resto, según lo que corresponde. ¿Más preguntas, por favor? Pregunta. ¿Por qué puso como que arriba era 700 Celsius y abajo lo puso como que? Buena pregunta. De nuevo, entonces acá lo que nosotros hicimos fue hacer la diferencia de temperatura. ¿Sí? Y la semana pasada dijimos que la diferencia de temperatura tiene una característica, y es que si se hace en Kelvin o se hace en grados Celsius, va a dar exactamente lo mismo. La diferencia. ¿Sí? Exacto. Entonces, 82 menos 17 nos dio 65. Por ejemplo, acá la compañera lo hizo con Kelvin y también da 65. Transformó los 17 a Kelvin, ¿sí? Que sería sumarle 273, y restó eso menos lo que dio acá y da 65. Por eso podemos hacer ese. No revisa nada. Más preguntas, sí. Más preguntas. Pregunte. Muy bien. Profe, ¿y siempre va a dar lo mismo? Que sea una. Por ejemplo, en esta ciudad Siempre cuando sea la resta de estos dos, en Celsius es lo mismo que restarlos en Kelvin. En Kelvin. Pero ¿cómo haría, por ejemplo, la resta en Kelvin ahí? Ya, vamos. Entonces, primero en Kelvin, ¿cómo sería en Kelvin? Ahora, para que sea en Kelvin, ¿qué habría que hacer primero? Los 17. ¿Cómo se transforma? 17 más 299. ¿Cuánto sería? Mire. 290. Entonces son 290. ¿Qué habría que hacer ahora con los 290? No, 365 menos 290. ¿Cuánto da? ¿Sí? Más preguntas, más dudas. ¿No? Muy bien, ahora te toca a ti, haga usted uno entonces ahora. Ya. Ahí tiene dos ejercicios más para practicar.
Ya, repito. Si tiene dudas todavía, tiene 2 ejercicios más para hacer. Vamos. 10 minutos para hacer este ejercicio. Let's go. Vamos. La semana 15. Estamos en la semana 12. Aguirre, Aguilar, Aguilera, Alberto, Alonso, Balbontín, Catalina, Balbontín, Anastasia, Volvarán, Bravo, Buitrago, Carvajal, Nicolás, Castellanos, Castellón, Castro, Contreras, Figueroa, Flores, García, Goldsworthy, Gómez, Abigail, Gómez, Paola, Gómez, Antonella, Guajardo, González, ella es Guajardo, ¿no? Hidalgo, Olm, Maldonado, Montalva, Morales, Pino, Rivas, Rojas, Silva, Sotelo, Star, Tapia, Constanza, Tapia, Matías, Ulloa, Urbina, Valdivia, Vega, Sofía, Vega, Paloma, Poco, Vicencio, Vieira, Villarroel.
el 7, 8, 9, 10. Dice, M sería 30 gramos y los C serían 3 grados bajo la temperatura corporal, ¿no? C es el calor específico, que es una tabla, que es la tabla. ¿Y qué tengo que buscar en la tabla de allá para responder esa pregunta? La Q es la pregunta. ¿Cuánto vale la Q? ¿Bien? ¿Lo resolvió? ¿Verdad? Vamos. ¿Qué se está ganando? Sí, aquí se ve muy bien. ¿Qué es lo que se nos queda? ¿Cuánto es el dentate? Entonces, si yo quiero alcanzar los 36,7, ¿cuánto vale la temperatura? Vea bien eso. No puedo encontrar calorías allá. Calor específico. Quiero saber dónde está el 0,1 allá. No me está el 0,1. Entonces yo encuentro que el más cercano es cuando decían que No, es que te lo están dando el 0,1, está listo. Es 0,1. ¿Cuánta es la variación de temperatura? ¿Cuál es la variación? Pero está haciendo primero. ¿El primero cuánto le dio? Bien. ¿Cuánto da el 1? Sí, con un pequeño detalle. Listo, ¿cuánto da el 1? 9, 0,09, 0,9. Veamos. Calor, masa, calor específico, variación de temperatura. En este caso solamente tenemos que calcular el calor. Solamente el calor, ¿sí? Primero, la masa. ¿Cuánta masa es? 30 gramos. Hay que pasarlo a kilogramos. ¿Sí? Pues son 30 dividido 1000. ¿Sí? Por el calor específico que nos dice el calor específico del material. 0,1. 0,1 kilocaloría partido por kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Y aquí en la parte del ejercicio que era la más difícil era determinar cuánto vale la variación de temperatura. Recuerden, delta T significa variación de temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, si estoy 3 grados debajo de la temperatura corporal
y yo quiero que el objeto que estoy analizando alcance la temperatura corporal. ¿Cuánto tiene que variar la temperatura? En 3 grados. ¿Sí? Entonces la variación es 3 grados. ¿Sí? Y como dijimos, la variación de 3 grados en Celsius es lo mismo que una variación en Kelvin, así que son 3 Kelvin igual. Así que en 3 Kelvin. ¿Sí? Así que eso. ¿Sí? Y eso sería 0,0. 0, 0, bueno. ¿Sí? Kilocalorías. ¿Sí? Que es lo mismo. 0,03 por 0,13. ¿Sí? Y que probablemente, según la calculadora, ¿sí? Hay gente que ¿a quién le dio 9 nomás? ¿Pero le aparecían unos numeritos al lado? Ah, ya. Puede ser que la calculadora haya dado 9, pero al lado decía algo, que era 10 por 10 a la menos 3. Hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Eso, muy bien. El 2. ¿Lo hizo? Haga el 2. ¿Cómo? ¿De dónde salió el 0,0? Multiplicamos todo eso arriba. Ah, ya. Todo. Ya. ¿Nada por acá? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué hay que hacer primero? Encontrar las dos que es distinto. Transformarlas. Una con la otra. Ya sea. ¿Voy? ¿Por acá? ¿Todo bien? ¿Por acá? Por eso, la misma forma. Cuadrado, la misma forma. Eso sale con su lado. Voy, al tiro. Acá me están llamando. Pero este es menos 40 también. ¿Qué pasa? No importa si no. Sí importa. Pero me dio 9. ¿Cómo sé Es que es 9 por 10 a la menos 3. Y eso es 0,0. tengo que cambiar eso yo? Pues el chip y esa tecla. Esta. No, esa. Chip y la tecla. ¿Por acá? ¿Está listo el 2? ¿Qué es el 0,18? ¿El calor específico? El láser, ¿no?
Ya, la adobe está lista ya. ¿La hizo? ¿Cuánto le dio? Ah, no la hizo. Ah, ya. Pero positivo, ¿no? Ahora sí. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos la masa, son 12 gramos, 0,012 kilogramos por el calor específico. No sale, si sale porque dice que es de esmalte, y tengo que mirar la tabla, y el esmalte dice 0,18. Eso siempre va a estar ahí. Kilocaloría. Y de nuevo, el problema está en la variación de temperatura. ¿Sí? La variación de temperatura, como lo explicamos, siempre una variación se mide lo posterior menos lo anterior, o lo final menos lo inicial. Por lo tanto, la temperatura final acá dice que estaba en 50, ¿sí? Estaba en 50 y descendió a los 283. ¿Sí? Descendió, por lo tanto, la temperatura final son los 283. ¿Sí? 283. Vamos a hacerlo en Kelvin ahora para cambiar. Y la inicial, que son los 50, habría que tenerlo en Kelvin. ¿Sí? Que son 50 más 273, que son 323. Kelvin. Entonces, mucho ojo, porque hay que ser aquí cuadrado, estructurado. ¿Sí? Esa es la resta. Entonces eso da menos 40. Menos 40 Kelvin. ¿Sí? Y entonces, eso hace entonces que nuestro resultado sea negativo. Porque multiplicamos esto por esto por esto, nos va a negativo. 86, 4. ¿Algo así o no? ¿Sí? Bueno, no hay problema. Listo, entonces, si yo me encuentro con una situación donde el calor es negativo, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué pasó con la temperatura? La temperatura bajó en ese... ¿Sí? No fue un aumento de temperatura, fue una disminución de temperatura. Lo que también, en el fondo, significa que el objeto... ¿Qué pasa si yo, un objeto que tiene una cierta temperatura y desciende su temperatura? ¿Qué pasa con la energía que tenía ese cuerpo? Pierde energía, ¿sí? O sea, en el fondo, lo que pasa cuando los cuerpos están en contacto, que habíamos dicho, ¿de quién va la energía siempre? Del que tiene más energía al que tiene menos energía. Por lo tanto, si hay un cuerpo que su energía disminuyó, significa que perdió esa energía. ¿Sí? Que la cedió, también se dice. Energía que cedió al ambiente, al espacio, o sea, a otro objeto. ¿Sí? Cedió esa energía. Porque tenía más temperatura, como disminuyó, significa que cedió energía. Entonces, por eso es negativo. Entonces, ¿qué significa que sea negativo? Que se dio energía, ¿sí? o calor, ¿sí? Que perdió energía. Claro. Dígame. ¿Me podría explicar ¿Qué cosa? el ejercicio? Todo.
dice el ejercicio? Una porción de qué? Entonces yo miro acá, en la tabla. Dice calor específico del esmalte. Tiene que transformarlo en aquel. Y después hacer la resta acá. Y eso es lo que va a dar. Y esa multiplicación es la que nos da. Ya. Listo. Entonces, el calor específico tiene esas unidades. Muy bien. Hay ciertos mecanismos que son los mecanismos de transferencia de energía, ¿sí? O de transferencia de calor. Son varias formas, no es solo una. ¿Sí? El primero y más sencillo, el que conversamos el otro día, repito, cuando dos cuerpos se ponen en contacto y están a distinta temperatura, entonces va a haber una transferencia de energía entre esos dos cuerpos. Lo primero, el que nosotros conocemos, es que es la conducción, ¿sí? Es decir, a través del contacto entre dos cuerpos, tienen que estar en contacto, ocurre el fenómeno de transferencia de energía. Pero no es la única, que es el más común, ¿sí? Existe también lo que se conoce como la convección, ¿sí? Que es un fenómeno de transferencia de energía donde se generan celdas de convección, que es lo más simple, por ejemplo, como uno cuando se calienta el agua en una tetera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que como el fuego está aquí abajo, ¿sí? El agua, o sea, el fuego empieza a calentar la parte de abajo del agua, ¿sí? Esa parte de abajo del agua tiene una propiedad que el agua sube, ¿sí? Por densidad, entonces el agua fría baja, entonces se calienta el agua fría, sube y va bajando la fría, entonces va generando un proceso de calentamiento por convección, ¿sí? Y el otro método más común es el método de la radiación, ¿sí? La radiación, en el fondo, es un método de transferencia de energía donde lo que nosotros vemos, lo más común es, por ejemplo, el sol, ¿sí? O el fuego, ¿sí? Porque usted no tiene que tocar el fuego para sentir el calorcito del fuego, ¿sí? Tanto que usted a una distancia, significa que hay un proceso ahí de transferencia de energía por radiación, ¿ya? Son estos tres tipos. ¿Qué tipo de mecanismo de transferencia como definición? ¿Cómo se transmite la energía de un cuerpo a otro? Están estos tres métodos comunes, ¿sí? Entonces, también nos va a pasar que en la dentadura, por ejemplo, existen estos procesos, ¿sí? Por contacto, ¿sí? Por conducción de calor. Entonces, dependiendo del proceso, dependiendo de la situación en la que se encuentre alguna pieza dental, ya sea, como lo conversamos, por su densidad, ¿sí? La densidad que tiene el material es la que nos va a hacer este proceso de transferencia de energía. Entonces, cuando recibe una alta temperatura, se conduce el calor. No se preocupe, no vamos a profundizar en estas fórmulas. Yo sé que ya se está espantando. No se preocupe. ¿Sí? Yo sé que ya estaba sufriendo, no se preocupe. No vamos a profundizar en esto, solamente el concepto, ¿sí? Que se conduce a través del diente la energía. Entonces, esa energía se conduce a través del diente y la propiedad del diente específicamente que influye ahí esencialmente es la densidad del diente, ¿sí? Por lo tanto, tal como lo aparecía en la prueba, cuando hay diferencias de densidad, ¿sí? Usted sabe que hay partes que tienen una zona más densa y zonas menos densas. Entonces, cuando en la parte donde el calor habitualmente se transfiere de alguna forma, cuando hay problemáticas, como por ejemplo una carie, ¿sí? Es decir, cuando disminuye la densidad de algún orificio o está cambiando la densidad de lo que es habitualmente una forma, entonces la conducción de temperatura cambia y eso genera la sensibilidad que uno tiene ahí en los dientes. ¿La conducción de qué? ¿De energía? La energía, ¿sí? Es que en el caso de la energía térmica, ¿sí? También hay transmisión de calor por radiación, ¿sí? Y tiene que ver con la forma también que tienen los dientes, ¿sí? Pero yo no me quiero enfocar mucho en eso, no se preocupe, solo como concepto, ¿sí? Las fórmulas no las vamos a pescar por ahora, ¿sí? Lo que sí me interesa es que nos vayamos a un fenómeno también que sucede especial y es lo que se conoce como la expansión térmica, ¿ya? Expansión térmica o dilatación térmica, ¿ya? Es común
no solamente en esta área, sino que en cualquiera, que cualquier objeto que es sometido a un cambio de temperatura, no solamente le ocurren los fenómenos que nosotros estamos estudiando, sino que también los cuerpos cuando son sometidos a algún cambio de temperatura tienden a expandirse o también contraerse. ¿Sí? Ejemplos de la vida cotidiana clásicos, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con las líneas de tren. No sé si se ha fijado alguna vez, es difícil, pero bueno, yo tampoco me había fijado hasta que me contaron. Las líneas de metro, los rieles del metro, cada cierto tramo tienen un espacio. ¿Por qué? Porque el metal, cuando se calienta, se dilata. ¿Sí? Es el proceso de dilatación térmica. Cualquier material que sufre algún proceso de aumento de temperatura tiende a generar una dilatación del cuerpo. ¿Ya? Dilatación y qué más. O contracción. ¿Sí? Dilatación es cuando aumenta la temperatura, contracción cuando disminuye la temperatura. Entonces, no sé, ahí también uno puede apreciar, por ejemplo, en los materiales que uno conoce habitualmente o trabaja, ¿sí? No sé, es un pedazo de plasticina, cuando se calienta se empieza como a derretir. También tiene que ver con eso, se empieza a expandir. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con ese proceso. Entonces, la dilatación térmica es un fenómeno también interesante de visualizar. ¿Sí? Dilatación térmica. En esta sí vamos a explicar la forma. ¿En qué consiste la dilatación térmica? Primero, de nuevo aparece la famosísima letra delta. ¿Sí? ¿Qué significa delta, dijimos? Variación de algo. ¿Sí? Ahora, en este caso, no es variación de temperatura, es variación de L, o sea, variación de largo. ¿Cómo cambia, cómo varía el largo de un objeto? ¿Sí? Que en el fondo es su dilatación, cuánto se dilata el objeto, por lo que estemos estudiando. ¿Sí? Aparece un coeficiente de dilatación o coeficiente de expansión, ¿sí? Que de nuevo depende de cada material, de sus propiedades, de su densidad. ¿Sí? Cada material tiene la capacidad de expandirse o no con la temperatura. Hay cuerpos que es más evidente cómo se dilatan con la temperatura. Hay cuerpos que les es más difícil dilatarse con la temperatura. Depende obviamente del material. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos que la porcelana, la dentina, el titanio tienen un bajo coeficiente de dilatación. Significa que necesitan más temperatura para dilatarse. En cambio, por ejemplo, la cera, ¿sí? O un sellador o la resina tienen un mayor coeficiente, por lo tanto necesitan menos energía para dilatarse, menos temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, la cera, uno le aplica un poquito de temperatura y ¿qué pasa? Se derrite inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con eso? Que empieza a expandirse. Entonces, es muy alto el coeficiente. ¿Sí? Entonces, más temperatura, o sea, más coeficiente significa que es más fácil. Más fácil. Cómo se mueve la temperatura. ¿Sí? Y de nuevo entonces aparece el concepto de variación de temperatura. ¿Sí? ¿Cómo varía la temperatura? ¿Sí? Según el material. Veamos un ejemplo y con eso terminamos. Listo, ejemplo, dice.
Dice, ¿en cuánto se alarga? Está muy pequeño. Vamos a expandir. Dice, ¿cuánto se alarga la corona de un diente de alto de 8,54 milímetros? Si este experimento una alza de temperatura entre los 25 y los 305 Kelvin y su coeficiente de expansión térmica es igual a ese valor que está ahí. Aquí vamos a tener que aplicar, aprender, bueno, reforzar el tema de cómo se mete ese número a la calculadora. ¿Ya? Entonces, la expresión nos dice que lo que varía el largo de un objeto es igual al coeficiente por el largo que tiene ese objeto en un principio y por la variación de temperatura. ¿Sí? Entonces, cosa de ir reemplazando. La variación de largo va a ser igual al alfa, que es el alfa el coeficiente. Dice que el coeficiente ahí es 7,46 por 10 a la menos 6. 7,46 por 10 elevado a menos 6. ¿Sí? Y la unidad de medida es 1 partido por Kelvin. Por el largo que tiene el objeto inicialmente, que son esos 8.546 milímetros, lo vamos a dejar en milímetros nomás por ahora. Y por... Sí, sí, dependiendo de la situación, dependiendo de la alternativa. Y por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura en este caso? De los 25 grados Celsius a los 305 Kelvin. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Dame un segundo. ¿Ya dime? 305 menos 2. 39. ¿Cuánto? ¿Menos 7 o más 7? De nuevo, hay que hacer el proceso de conversión. Uno de los dos tiene que estar convertido en el otro. ¿Este en Kelvin o este en Celsius? ¿Cuál convertimos? 25. El 25. Bueno, 25. ¿Qué se hacía para transformar de Celsius a Kelvin? Se le suma. Entonces son 25 más 273. Y eso es 298. Entonces la variación es 305 menos 298. ¿Sí? Y 305 menos 298 es 7. 7 Kelvin. Entonces, la variación del largo es la siguiente. Ahora, ¿dónde está la dificultad? ¿Cómo metemos ese número en la calculadora? El 7,46. ¿Sí? Sí sé. Ya lo sé. Ahí sí. Y la calculadora. Listo. Entonces sería, fíjese bien aquí en la calculadora, para que vea cómo se hace, si es que no sabe cómo se mete ese número en la calculadora. Sería 7.46. Y aquí hay una tecla que es la tecla X. ¿La conoce? Qué bueno. La tecla X entonces es la que nos ayuda con eso. Usted, la X hace toda la pega. Hace por 10 elevado a. Por lo tanto, uno solamente coloca menos 6 ahora. Menos 6. ¿Sí? ¿Sí? Repito. 7,46 por 10 elevado a menos 6. La tecla X me hace toda la pega del por 10 elevado a. ¿Sí? Por 8 por 5, 4, 6 y por 7. ¿Sí? Y eso nos da 4,46. Y de nuevo, aquí la calculadora nos muestra por 10 elevado a menos 4. ¿Sí? Entonces también eso se coloca acá. Por 10 elevado a menos 4.
Y la unidad que teníamos era milímetros, así que eso sigue en milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta situación? ¿Cuánto fue la dilatación? ¿Fue un número, ¿esto es un número grande o un número chico? ¿Esto es un número grande o un número chico? ¿Cómo pasamos eso rápidamente con la calculadora? Presta atención. Shift, 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 ENG. ¿La encontró? Shift, ENG, no pasó nada. Otra vez, Shift, ENG, pumba. Otra vez, Shift, ENG, hasta que el número quede ahí. Y ahí queda 0,00004. O sea, un número bien chico. ¿Por qué un número tan chico lo dio? ¿Cuánto fue la variación de temperatura? Apenas 7 grados. ¿Sí? Para que un cuerpo cambie su temperatura, dependiendo de su coeficiente, el cambio tiene que ser grande. ¿Sí? Si no, estarían todos los cuerpos deformándose todo el día, ¿sí? Por la temperatura. Tienen que haber realmente grandes cambios de temperatura. Ya. En el aula está el material, hay ejercicios que no ha visto. Así que después va el cuestionario, así que tiene toda la chance. Que vaya bien, nos vemos el próximo lunes.